18 de octubre, 5 años, 5 miradas. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos la revisión de las noticias acá en el canal 24 Horas, en este ciclo de entrevistas que hemos estado teniendo para, a 5 años del estallido social, tener una mirada más pausada que permite el paso del tiempo, media década de... No pareciera que hubiera pasado tanto tiempo, pero sí, han transcurrido ya 5 años desde aquel 18 de octubre del 2019 y lo que estamos viendo es la imagen en directo de Plaza Baquedano, que se ha mantenido en términos generales así, con un grupo de personas reducido, es un grupo acotado y en completo orden hasta el momento, algunos carteles desplegados, pero en términos generales no ha habido alteración al orden público mayoritariamente, ni tampoco se ha interrumpido, salvo algunas situaciones muy particulares, el tránsito en la ciudad. Y podríamos decir al respecto que efectivamente hay otros temas que han ido marcando la contingencia y que han desplazado probablemente el interés de estos 5 años, pero ahí está la imagen y naturalmente es importante y nos sirve, por supuesto, para entrar en materia, porque estamos precisamente en este ciclo del estallido junto a Hugo Herrera. Él es escritor, es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y es autor del libro Octubre en Chile. Primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ya, tú que eres autor de este libro, cuando ves estas imágenes de Plaza Baquedano a 5 años del estallido, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la mirada? ¿Por qué hay la gente que hay y no hay más? A ver, yo creo que son múltiples los factores que diluyeron el asunto. En el libro, uno de los capítulos los dedico al pueblo. Y fue un capítulo que fue bien polémico porque yo hablaba del pueblo y lo comparaba con una divinidad. En el sentido de que está pero como no está. ¿Dónde está el pueblo en este momento? ¿Dónde está? Uno dice está en su casa, está preocupado de sus asuntos, pero llega algún momento en el que el malestar como que cuaja y una fuerza inmensa irrumpe y sabemos que está el pueblo presente en ese momento porque esa fuerza inmensa hace tambalear las bases del orden político al punto que uno no sabe para dónde vamos. Ya, cuando los movimientos sociales cristalizan de algún momento. O sea, claro, ningún movimiento social llega antes de su tiempo, dicen los historiadores. Y en los días posteriores al 18 de octubre, la verdad es que varios días no sabíamos para dónde íbamos, digamos. Ahora, al margen de eso, que efectivamente hay muchas miradas posibles, naturalmente están quienes quieran resaltar lo que tú señalas, ¿no? Ese pueblo que de alguna manera cuaja detrás de ciertas demandas que me parece que en términos generales uno puede decir son súper identificables como presentes todavía, el tema pensiones, el tema seguridad laboral, el tema de la educación, del acceso a la salud en términos más igualitarios, ambos últimos ítems de los que se tiene actualmente. Y uno diría, no es mucho lo que se ha avanzado, pero hay encuestas y probablemente la última del CEP da muestra de cómo la gente también a 5 años toma distancia del estallido social. Y gente que incluso estuvo en ese pueblo o esa divinidad que tú señalas, activamente probablemente participando en las calles, convocado detrás de ciertas demandas, detrás de ciertas banderas, hoy día mira con distancia. Porque a lo mejor en el equilibrio del tiempo, la visión que ha prevalecido del estallido social, además de las legítimas demandas, tiene que ver con una mirada que resalta mucho todo lo violento que ocurrió. Sí, yo creo que efectivamente hay una condena mucho más clara a la violencia, pero no me atrevería a decir que está superado totalmente el asunto, por varias razones. O sea, por una parte hubo 2 procesos constituyentes y fracasaron, y eso es un disuasivo. Y en las antípodas. Claro, y eso es un disuasivo muy grande, porque en el fondo quiere decir, pucha, nos dieron la oportunidad y no la hicimos bien. La clase política, también los movimientos sociales, fracasamos. Eso por un lado. Pero por otro, están efectivamente las mismas demandas. O sea, aquí hay una cosa que es como el axioma básico de la política, que es el protejo, luego obligo. O sea, el Estado, para poder ejercer su autoridad de manera legítima, tiene que protegernos en seguridad social, protegernos en seguridad pública, digamos, protegernos en temas de salud. Y el Estado ha estado traspasando todo eso a los privados, tanto en temas de seguridad pública como en temas de seguridad social.
Entonces, eso sigue ahí. Y mientras no haya una agenda de reformas a gran escala, consensuada, donde el gobierno se dé cuenta que tiene que consensuar, que no se trata de imponer la agenda propia, sino que de generar las condiciones marco de la convivencia social del país de las décadas por venir, esto no se va a superar. O sea, estas crisis tienen la característica que son muy lentas, porque no es una crisis de bandos. Tú no tienes a un grupo A enfrentado a un grupo B por quien saca al otro del juego, sino que tú tienes en el fondo élites que van por un lado, instituciones, discursos, y por otra parte la situación de la ciudadanía y la situación de lo que podríamos llamar el pueblo. Ya, déjame ponerte la cifra, porque estaba buscando la cifra del CEP y aquí son bastante evidentes. El año 2019, el apoyo a las movilizaciones está en torno al 55%, más de la mitad del país. Y eso probablemente da cuenta de la marcha del 1 millón de personas y en fin. Pero ahora, la del 2024, el 23% de los encuestados señala que apoya el estallido social. O sea, hay más de un 30% de las personas que se desmarcó completamente de haber estado ahí. O sea, estuvo allí y hoy día no está allí. Claro. Es decir, yo no participé de eso. A mí no me pongan en ese... Y no solo aquello, sino que el 55% de los encuestados, si no me equivoco, el 50% de los encuestados cree que el estallido social fue muy malo para el país. Entonces, con el paso... Uno podría decir que con toda la justicia de las demandas, la movilización no ha envejecido bien. De hecho, tú ves la Plaza Baqueano. Sí. ¿Habrán 200 personas? No, claro, esto es menos que un partido de cuarta categoría, digamos. Y en Chile los partidos convocan poco. Por eso te digo, claro. Probablemente la legitimidad de las demandas está allí, lo que tú dices es muy cierto, pero la adhesión a aquello no envejeció bien. No ha envejecido bien. Sí, ¿Por qué? Primero, ¿ocurre eso? Y si ocurre eso, en tu mirada, ¿por qué? Claro, yo creo que hay un análogo que uno puede emplear en estos casos que es como el de la jarana. O sea, mientras duró... ¿Mientras tuvo la fiesta? Estuvimos todos, digamos. Yo vi gente marchando, saliendo de ¿cómo se llama? Del Paseo del Plaza Los Dominicos, digamos, marchando. O sea, todo el país marchaba. Eso muestra una transversalidad. Claro, y habían unos que andaban por la dehesa, que recorrían ahí, no encontraban mucho, pero había una transversalidad y un cierto apoyo. Nunca fue tan claro a la violencia, al menos en público, pero sí a esa fuerza que estaba en la calle. Pero claro, yo creo que hubo un procesamiento del problema. El gobierno se paralizó, pero el Parlamento, hay que recordar que en un acto institucionalmente anómalo, porque no es el Parlamento el que está diseñado para resolver problemas de crisis política. No en un sistema presidencial, por lo menos. Claro, llegó al acuerdo del 15 de noviembre. Y eso abre las compuertas y ahí baja la tensión. Ahora, eso fue como decirle, la pelota la tiene en este momento la ciudadanía, y la ciudadanía no hizo nada con la pelota, entonces hoy día la ciudadanía... ¿Es como un status quo? Claro, como que toma distancia. Yo creo que no hay hay un cierto sentimiento de no haber emprendido esta tarea bien. Ahora, el problema sistémico, el problema que nos queda, más allá de los datos de las encuestas, es cómo salimos de esta, digamos. Porque los problemas estructurales están, por decirlo así. La productividad del país. Sí, las demandas tienen la misma validez probablemente que la tuvieron en el 2019, porque los problemas de fondo no han sido resueltos satisfactoriamente, al menos. No tenemos reforma de pensiones. Claro, entonces imagínate no hay una reforma sanitaria, estamos con la ley contra ISAPRES recién. Que la cesantía aumenta, que llegamos a una crisis sanitaria, que llegamos... Cualquier factor aquí puede desencadenar... No digo que una crisis igual, porque no son todas iguales. En política nada se repite, pero podría haber una nueva crisis política importante. Ahora, Hugo, en ese minuto esto evidentemente tiene que haber estado en un estado de latencia, porque de otra manera no se explica que con el alza de los 30 pesos del metro esto se haya producido. Esto no fue por los 30 pesos del metro, es bastante evidente que no, y de hecho parte del eslogan era no eran 30 pesos, eran 30 años, como el mirar toda la transición chilena con unos ojos muy críticos, y probablemente una explicación muy importante de por qué hoy día nos gobierna, quién nos gobierna, tiene que ver con esa mirada muy crítica a lo que fue la transición, la concertación, y hoy día hay una valorización distinta del fenómeno. Sí. El mismo presidente Boric, que había tenido palabras muy duras, por ejemplo, contra Elwin, contra Lagos, contra Bachelet,
hoy día muchas veces se deshace en alabanzas y loas a Lagos, a Bachelet e incluso al expresidente Elwin. No, quiero ser como el presidente Elwin, llegó a decir. Entonces, evidentemente uno dice, bueno, acá hay un giro, no sé si en 180 grados, pero evidentemente esa mirada crítica hacia el fenómeno de la transición hoy día no lo está. Y hay mucha gente que dice, bueno, esos 30 años fueron bastante buenos 30 años. No fueron esos 30 años que se satanizaron de momento. ¿Hay algo de eso o no? Yo creo que sí, y en varios sentidos, porque tú tienes por una parte el tema económico, Sí, o sea, claro. Chile no está creciendo como crecía en Y esos... del 87 al 97 es la década de mayor crecimiento de los últimos 60 años, si no me equivoco, en nuestro país. Claro, fueron cifras bien impresionantes. Y por otra parte, claro, el presidente Boric se separó de los ideólogos de la movilización, o sea, de los más duros, por decirlo así, de los Jackson y los estándares morales superiores, de los Atria y el mercado como mundo de Caín inmoral, qué sé yo, se separaron de ese grupo. ¿Por qué? Porque se vio obligado a gobernar. Y como se dice, otra cosa es con guitarra, y tú tienes que entenderte con la oposición, tienes que formar mayorías en el Parlamento. Involucraron a la Carolina Toá, que es una experta política, concertación hasta el tuétano, digamos. Marcel. Bueno, Entonces, iba a decir Monsalve, pero No, bueno, pero es baja. ese es otro estilo. Claro. Pero, Pero me refiero que era o sea, hasta antes naturalmente Sí, era un hasta antes de conocerse la denuncia contra Monsalve, era un subsecretario que tenía de las más altas aprobaciones, más alta aprobación que muchos ministros y probablemente más poder que muchos ministros, por eso es tan estrepitosa la caída. Claro, Pero efectivamente el presidente Boric tuvo que terminar integrando a mucha gente de la concertación a sus filas para rediseñar el gabinete inicial que no dio resultado. el gabinete inicial tenía el problema además que contra lo que uno percibía o parecía percibir, los cuadros del Frente Amplio eran muy pequeños, no en edad, sino en cantidad. Sí. No eran tan vastos. No tenía como, elenco. Claro, no eran tan vastos como uno pensaba, mientras que la concertación decaía y todo, tenía contingentes importantes a los cuales llamar para llenar cargo. Y eso yo creo que le pesó mucho al gobierno, porque si tú los llamas y los convocas a gobernar, ya no puedes seguir con el discurso radical anticoncertación. Ahora, Hugo, en el libro, no sé si tú abordas algunas de las interrogantes. ¿Hay todas las dudas que estén resueltas en torno al origen de lo que ocurrió hace 5 años? Mira, Porque evidentemente, tú bien decías, esta catalización del movimiento social, este pueblo que tú señalas que se siente convocado, se autoconvoca y participa de marchas muy masivas, algunas de ellas muy pacíficas, pero los primeros días, los niveles de violencia, el otro día escuchaba el recuento que hacía el ministro del Interior de la época, el primer día fueron 97 hechos de violencia, 155 el segundo, 300 el tercero, y después se produce una suerte de meseta para terminar la semana con 255 hechos de violencia grave en los primeros 4 o 5 días, que incluyen 77 estaciones del metro vandalizadas, de 136, 77. ¿Eso fue espontáneo? ¿Hay algún grado de coordinación? ¿Hay alguna acción que no hayamos mirado adecuadamente? Porque el Ministerio Público no ha sido capaz todavía, no hay investigación alguna que te diga las 77 estaciones de metro se quemaron por esta cantidad de personas. Hay un par de detenidos y condenados, pero son personas aisladas sobre una estación en lo particular. son anecdóticas. Sí. Son anecdóticas. No está la mirada de qué es lo que pasó allí y si eso fue una acción espontánea o tú ves algo de una acción concertada detrás de eso. Mira, yo no me atrevería a decir quién es, pero que hubo una operación concertada, me parece que hubo una operación concertada. Tú no quemas cemento y fierros Tirando fósforo. sin organización, digamos. O sea, no... O sea, ¿hay una orgánica después de los ataques? Hay detrás gente de los ataques al metro. Claro, hay gente que sabía que estaba coordinada y que no fue espontáneo, que sacó el bidón de un poco de aceite de la casa y fue a prender el metro. Esto quemaron fierro, quemaron cemento. O sea, eso requiere altos niveles calóricos y una tecnología más o menos sofisticada y además una coordinación, porque tú tienes que estar operando en distintos lugares a la vez y tener a la policía distraída. Claro, Entonces, la Torre Enel y todo lo demás, o sea, son... Pero el problema es que nunca lo vamos a saber, porque la inteligencia del momento no daba como para saber quiénes estaban operando. Entonces,
Yo eso lo haría como hecho de la causa ya y quedó para la historia. ¿De verdad? O sea, ¿no merece una explicación eso? ¿Son hechos de la Por supuesto máxima, que la son merece. hechos de la máxima gravedad y entiendo que el Ministerio Público, aunque no haya arribado todavía los resultados, no ha cerrado esas investigaciones. La merece como la merece el problema de la Araucanía, como la merece el problema de las bandas del crimen organizado. Chile tiene un déficit en inteligencia que es un forado tremendo. Pero tú digamos. crees, más allá de una opinión con fundamentos, de que aquí hubo una acción concertada, no sabemos de quién, para atacar sistemáticamente infraestructura que es crítica. Metro, empresas de energía eléctrica, supermercados vandalizados. Sí, el supermercado, mira, el supermercado vandalizado yo lo dejaría un poco aparte porque es como una correacción al asunto. Tú no necesitas tener alta tecnología para entrar a un supermercado, romper las puertas y arrasarlo. Ya, sobre eso te pregunto una cosa. Nos tocó estar en las transmisiones esos días y de pronto tú veías personas que, claro, uno veía una cierta organización de personas que básicamente aprovecharon la oportunidad para delinquir. De hecho, aparecían camionetas que eran llenadas con productos, Claro. en ningún caso de primera necesidad, electrodomésticos, televisores, etcétera, que uno entiende eso es robo sencillamente delictual. Pero también uno veía gente que probablemente en ninguna circunstancia antes de aquello habría participado de un hecho delictivo como saquear un supermercado y que a lo mejor, impulsado por esta reacción en masa, terminan vulnerando un supermercado, terminan ingresando, terminan rompiendo una reja y terminan robando. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué fenómeno hay detrás de eso? Es difícil de explicarlo. Yo no me atrevería a hacer una explicación de tipo psicológico, porque no es mi competencia. Pero más bien sociológica sí la tiene que haber. Pero me parece que en términos políticos y sociales, cuando tú tienes un sistema que está colapsando y que tú lo ves colapsar por la televisión y por los medios, y los medios de comunicación los primeros días transmitieron todas las anécdotas que pudo haber respecto al estallido, no taparon ningún tipo de información, fueron bien transparentes. No, nosotros tratamos, lo que se trató de hacer es mostrar lo que estaba ocurriendo también, claro, con el mismo grado de sorpresa que el país estaba. Pero cuando tú ves que está todo colapsado, que no hay carabineros cuidando nada, digamos. Tú dices, esto es lejano oeste. Tirar y abrazarse, pues vamos por último a aprovisionarnos porque esto en algún momento va a faltar la comida, digamos. Ahora, Hugo, a 5 años del estallido, y tú habiendo investigado precisamente aquel, ¿cuáles son las lecciones que se deja para el país lo que ocurrió? Y lo que está pasando hoy día. Y te lo pregunto hoy día a la luz de los hechos que de manera bien incesante ocurren día tras día y que cuestionan la validez del sistema y que cuestionan la transparencia del sistema, desde el caso Audio, que ha involucrado 2 ministros de la Corte Suprema, un par de fiscales, el director de la PDI, todos bajas muy relevantes, y esto parece no terminar. Mira, yo creo que en los momentos de crisis así tan grave y tan larga, donde no hay teorías que te permitan comprender el asunto, porque las ciencias sociales no las tienen, lo más adecuado, me parece, es acudir a la historia. Y la historia, en el caso de chileno, tiene el ejemplo de la crisis del Centenario. En la crisis del Centenario, la oligarquía dejó los campos votados, que era el orden de la hacienda, que mal o bien había funcionado un siglo, o toda la colonia, si quieres, y se vinieron a vivir a mansiones a Santiago o a París. Y hoy día uno podría decir, ¿dónde está la oligarquía? Bueno, en unos barrios de izquierda y en otros de derecha, pero siempre aislados del pueblo. No hay un contacto paisano entre el pueblo y los gobernantes. Por una parte. Por otra parte, hay discursos que no hacen sentido en la población. Discursos tanto en la derecha más extrema como en la izquierda más extrema, porque ni la gente sataniza el mercado ni la gente sataniza el Estado. Lo que buscan es que funcionen las instituciones. Como diría un expresidente. Y lo tercero es que efectivamente cuando uno ve todos estos casos de corrupción acumulados, eso te demuestra, esa es la crisis. O sea, y por eso estas crisis son lentas, porque tú no tienes stocks, por decirlo así, de élites a los cuales puedas acudir y traerlos y y que todos se vayan para la casa, digamos, y barrerlos con una escoba. Tú necesitas tiempo para formarlos. Y la crisis del Centenario, y eso yo creo que es una buena lección, parte el año 10 y termina el 32, con el segundo gobierno de Alessandri y con los caudillos, con Ibáñez y Alessandri. No tenemos nada parecido a la vista, no tenemos agenda, nadie que quiera emprender una agenda de reformas en serio. O sea, yo creo que nos queda estamos pasando por la crisis y esas expectativas hay que manejarlas de alguna manera. Hugo Herrera, escritor académico de la UDP, te quiero dar las gracias por estar con nosotros, ayudándonos a poner en perspectiva, por supuesto, estos 5 años que han pasado desde el 18 de octubre. Estamos en contacto, muy amable. Gracias.